Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas a este vídeo en el que vamos a analizar el examen de OPE, de oposición de enfermería de SACIL, de la Comunidad de Castilla y León, celebrado el 22 de octubre de 2023. Espero que este vídeo sirva de ayuda a las que os presentasteis a ese examen, pues para pues analizar un poco vuestro resultado. Y a las que os estáis preparando para otros exámenes, pues yo creo que viene bien pues ver cómo han sido otros exámenes y, pues bueno, analizar unas cuantas preguntas que son pues sobre temas que se repiten en los exámenes. Eh, a las que os habéis presentado al examen, enhorabuena. A todas las que os habéis presentado ya solamente por el hecho de presentaros y haberlo intentado. A las que habéis conseguido un resultado bueno, pues enhorabuena doblemente, porque ha sido un examen, como ahora vamos a ver, pues difícil, más o menos a lo que os tienen acostumbrados en esa comunidad. Y a las que no habéis conseguido el resultado que esperabais, pues muchísimo ánimo, porque es un chasco, un golpe un poco así cuando llevabas tiempo preparándote. Que analicéis un poco en qué es lo que ha podido fallar. Y bueno, pues que al final esto no es el final, esto es una carrera de fondo, hasta que consigues por fin pues tu objetivo, ¿no? Pues bueno, en este vídeo vamos a hablar primero un poco de las impresiones así que tenemos sobre el examen a nivel global, y luego vamos a analizar algunas preguntas que son sobre temas, pues como os digo, que se vienen repitiendo en los exámenes y que es interesante, cara a presentaros a otras comunidades o las que os estéis preparando ahora para un examen próximamente. Os recomiendo que las que estéis preparándoos para otro examen, que hagáis este examen, ¿no? El de SACIL de 2023, ya que aunque es un examen complicado, hay muchas preguntas del temario, ¿no? Entonces también para enfrentarse a preguntas complicadas, para saber cómo abordar, cómo contestamos, para aprender un poco, pues, cuando descartas, cuándo es bueno arriesgarse, cuándo no. Bueno, es un examen muy interesante para practicar. Pasamos entonces a lo que son las primeras impresiones, ¿no?, que tenemos sobre este examen. Y como os he dicho al principio, pues es un examen de dificultad alta, ¿vale? Es un examen que era necesario haber estudiado en profundidad. Lo bueno, digamos, o lo positivo es que no es una sorpresa, para las que estáis, las que os soléis presentar ¿no? Pues que es vuestra comunidad y soléis hacer los exámenes de vuestra comunidad, no es sorpresa, ¿no? Entonces, entiendo que las personas que ibais, digamos, a por todas, pues habéis hecho ese estudio en profundidad, porque, como os decía, no es ninguna sorpresa este nivel de dificultad en SACIL. ¿Vale? Entonces, la parte buena es que os diferencia sobre las personas que no se han preparado tanto en profundidad, pero sí que es verdad que es un examen que cuesta mucho, digamos, sacar buena puntuación, ¿no? Había así, digamos, grosso modo, ¿no? Esto no es nada exacto, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Pues una mitad de las preguntas, ¿no? El 50% de las preguntas del examen eran del temario, pero lo que os digo, para personas que habían estudiado muy en profundidad, preguntas concretas, de puntuaciones de escalas, pues de detalles de, de haber estudiado en concreto, ¿no? Pues contraindicaciones, complicaciones, bueno, pues como muy concreto, ¿no? Y luego el otro 50% teníamos un 30% de muy complicadas, que incluso para las que habíais estudiado, pues eran muy, muy, muy concretas, con demasiada concreción, preguntas incluso, que aunque son del temario, pues que no aparecen en la mayoría, digamos, de los temas que tenemos, ¿no? No en enfermería, sino en general, ¿no? De diferentes academias. Y luego también incluso preguntas rojas, ¿no? De estas de no contestar, ¿no? Que son preguntas
pues que es que prácticamente nadie sabe, entonces es mejor dejarlas en blanco. Y luego, por último, pues un 20%, como os digo, esto tampoco es exacto, pero bueno, de preguntas sí que más sencillas, ¿no? Preguntas que incluso se pueden sacar con el conocimiento común que tenemos o pues muy sencillas de descartar, pues más sencillas, ¿no? Pues sean las menos en el examen, pero también había. Y luego también había preguntas sencillitas, ¿no? Pues que con un nivel de estudio pues más general pues que se podían sacar. Pues ejemplos de preguntas de lo que os digo, ¿no? Pues preguntas complicadas, pues puede ser esta de la capecitabina, ¿no? Un fármaco contra el cáncer, ¿no? Y nos habla de los efectos tóxicos. O esta también de la vacuna del rotavirus, ¿no? Y habla sobre las contraindicaciones, muy, muy concreto, ¿vale? Sabernos las contraindicaciones de la vacuna del rotavirus, pues no es lo más común. Luego, preguntas difíciles que si no has estudiado en profundidad, pues no las sabes sacar, ¿vale? O sea, preguntas complicadas, pero que para personas que habían estudiado mucho, pues las podían sacar, pero muy difíciles, ¿no? Como estas, por ejemplo, también de las de escalas, ¿no? Dos escalas pues, conocidas, ¿no? Sabemos para lo que son, pero ya te hablan de puntuaciones exactas que entonces has tenido que estudiártelas pues más en profundidad. No te vale solamente saber que la escala de Zarit es para la sobrecarga del cuidador, sino que tienes que saber también los puntos, ¿no? De sobrecarga leve, sobrecarga moderada, ¿vale? De Zarit la verdad es que últimamente cuando la preguntan mucho sobre las puntuaciones, así que yo recomiendo que sea una de las escalas que nos estudiamos, digamos, la puntuación y tal, porque la verdad es que no es la primera vez que la preguntan de este modo. Sin embargo, el test de Fagerström no es tan común que la pregunten con puntuación, pero pues aquí sí, ¿no? Por eso preguntas que necesitabas haber estudiado en profundidad. Y luego, pues lo que os decía, preguntas más sencillitas, como esta de, de la, de la negación a recibir tratamiento, pues que con conocimiento común se podía sacar, o esta, pues de escalas, pero que simplemente con saberte el nombre de escalas, pues bastante comunes, pues te vale, ¿no? Incluso de estas 4 opciones, ¿no? Que nos daban de escalas, igual la menos conocida, dentro de que es como de las básicas, es la del RAS, pero es que con descartar las otras 3, que las sabemos casi todo el mundo, pues la podías sacar, ¿no? Y luego preguntas también dentro de lo que son las preguntas sencillas, ¿no? Pues este tipo de preguntas que no eran difíciles, pero bueno, sí que has tenido que estudiar algo más, ¿no? Más de como de memorizar nombres y tal. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver algunas preguntas del examen un poquito más en desarrollo, un poco más explicándolas. Entonces, la primera es la pregunta 3. Según el proyecto de seguridad neumonía cero, señale la respuesta correcta. A. El cabecero del paciente deberá estar entre 0,15 salvo si hay contraindicación. B. Se controlará que la presión del neumotaponamiento se encuentre entre 50 y 60 centímetros de agua. C. No será precisa la higiene de manos, pues vamos a usar guantes. D. Se realizará la higiene de boca del paciente con clorexidina entre 0,12 y 0,20% cada 6-8 horas. Bueno, en este caso, la respuesta correcta es la D. Esta es una pregunta que se nos complica en el hecho de que hay mucho numerito, ¿vale? Es una pregunta, digamos, del temario y de algo que hay que estudiarse, ¿no? Lo que es el proyecto Neumonía Cero. Últimamente, de la parte de ventilación mecánica, pues de lo más importante son estas recomendaciones de neumonía cero, ¿vale? Va muy encaminado en cuidados de enfermería, quizás sea por eso, ¿no? Y en prevención, en seguridad, pero la verdad es que lo están preguntando mucho sobre esto, ¿vale? Sobre el proyecto Neumonía Cero. Y entonces, estas recomendaciones que aparecen aquí las tenemos tal cual en las recomendaciones del proyecto Neumonía Cero, que son 10 recomendaciones que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero nos las teníamos que saber porque
con tanto numerito, pues o te lo sabes bien o pues te pueden entrar muchas dudas, ¿vale? Para las personas pues que de normal tratan con pacientes con ventilación mecánica, pues será una pregunta más sencilla, pero para los que no, pues o te sabías así bien las recomendaciones o pues te podían hacer mucho dudar con los numeritos. Bueno, lo que os digo, en este caso la opción correcta es la D. Vamos a ver cuáles son esas medidas preventivas que nos tenemos que saber. Para empezar, tenemos que saber que el proyecto Neumonía Cero es un proyecto nacional de nuestro país que establece las recomendaciones que se pueden aplicar para prevenir las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿vale? Es decir, está enfocado a prevenir esas infecciones nosocomiales. Una de las infecciones nosocomiales que más mortalidad produce, ¿no? Que es esta neumonía asociada a ventilación mecánica, pues eso es, pues es el primer proyecto cero que se hizo, ¿no? El de neumonía cero. Luego, a partir de ese, se hicieron bacteriemia cero, ITU cero, flebitis cero, pero este fue, digamos, el primero. ¿Vale? Este decálogo de medidas preventivas fue actualizado en el 2021, ¿no? O sea, es post-pandemia. Ya sabemos que en la pandemia hubo como un aumento considerable de pacientes que tuvieron ventilación mecánica, ¿no? Causada por la COVID. Pues estas recomendaciones fueron revisadas a posteriori. Entonces, ¿cuáles son? La primera, posición de la cabecera de la cama por encima de 30 grados. Este enunciado, digamos, aparece en la pregunta, pero no tiene entre 0 y 15 grados, no tiene que ser por encima de 30. Segunda recomendación, realizar higiene de manos estricta antes y después de manipular la vía aérea y utilizar guantes estériles de un solo uso. Esta nos también aparecía en el enunciado y decía que no hacía falta lavarse las manos. Es verdad que era de la respuesta como o el enunciado más descartable, ¿no? Porque pues digamos, es como de conocimiento común que antes de manipular al paciente, no, pues hay que lavarse las manos, ¿no? 3. Formar y entrenar al personal sanitario en el manejo de la vía aérea. 4. Favorecer el proceso de extubación de forma segura para reducir el tiempo de ventilación. Es decir, cuantos menos días de ventilación mecánica, mejor. 5. Controlar de forma continua la presión del neumotaponamiento de los tubos traqueales. 6. Emplear tubos traqueales con sistema de aspiración de secreciones subglóticas. Había otra pregunta también en un examen que se hizo hace poco, ahora no me acuerdo, no sé si fue Navarra, no me acuerdo muy bien exactamente de cómo comunidad era, pero preguntaban también sobre el proyecto Neumonía Cero y estas recomendaciones y ponían en este enunciado, ¿no? De la aspiración de secreciones subglóticas, lo que pasa es que ponía de forma continua, ¿no? Y no tiene que ser de forma continua, simplemente nos dice que el tubo tiene que tener ese sistema de que se pueda aspirar las secreciones subglóticas, pero no tiene que ser de manera continua, ¿no? Ahí era, digamos, la errónea en esa pregunta que os digo, para que veáis que utilizan mucho estas recomendaciones para las preguntas de test. 7. No cambiar de forma programada las tubuladuras del respirador. 8. Administrar antibióticos durante las 24 horas siguientes a la intubación de pacientes con disminución de conciencia previa a la intubación. 9. Realizar higiene de la boca con clorexidina entre 0,12 y 0,2%, ¿no? Que esta era la correcta en la pregunta, y utilizar la descontaminación selectiva digestiva completa, ¿vale? Entonces, imprescindible sabernos este decálogo de medidas preventivas si nos estamos preparando para otro examen, ¿vale? Pues mi recomendación, que no dejéis pasar esto porque lo están preguntando bastante. Pasamos de pregunta 25. El signo de Trousseau, indicador de hipocalcemias, se describe en la anatomía de A. Miembros superiores, B. Miembros inferiores, C. Cara, D. Cuello. ¿Vale? Entonces aquí ya nos están diciendo lo que es el signo de Trousseau, indicador de hipocalcemias. Ya nos han dado esa pista, no tenemos que saber de qué es. Aquí el objetivo más de la pregunta es que sepamos exactamente cómo es ese signo de Trousseau. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el signo de Trousseau nos lo solemos aprender con otro signo, que es el signo de Chopstek, ¿no? Nos aprendemos los dos signos de hipocalcemia y la complicación es que podemos liarlos el uno con el otro, ¿no? Entonces, dos cosas que teníamos que saber, ¿no? Cómo son esos signos, ¿no? Cómo es ese, digamos, esa
respuesta, ¿no? Positiva del signo y cuál es cuál, ¿no? No nos liemos entre Trousseau y Chopstek. La respuesta correcta en este caso es la A, miembros superiores, y vamos a ver por qué, ¿no? Los signos de hipocalcemia que nos solemos estudiar son estos dos, signo Chopstek, signo de Trousseau. Signo Chopstek es el de la contracción de los músculos faciales en respuesta al golpeteo sobre el área del nervio facial. Tenemos aquí una imagen representativa de ese signo, ¿no? Pues al frotar el nervio facial aquí delante de la oreja se contraen los músculos faciales hacia esa parte del nervio. Y el signo de Trousseau es muy diferente, ¿no? Los dos son signos de hipocalcemia, pero es otro signo totalmente diferente en el que es un espasmo de la mano, un espasmo carpopedal causado por presión en el brazo, ¿no? Se pone el manguito, el esfingomanómetro, se presiona, ¿no? Se hincha hasta por encima de la presión sistólica del paciente y se deja 3 minutos. Y si vemos, digamos, ese espasmo de la mano es un signo positivo de Trousseau. ¿Vale? Entonces, por eso se describe la anatomía de miembros superiores. ¿Vale? Y teníamos que diferenciarlo, ¿no? De lo que es la cara, que es el signo de Chopstek. Pasamos de pregunta, la pregunta 34. En un centro de salud se ha llevado a cabo una intervención en educación para la salud con 25 pacientes, dirigida a mejorar el hábito del sueño. Se analizó el tiempo de duración de cada sesión y el grado de participación. Se ha realizado una evaluación de A, impacto, B, resultado, C, proceso, D, satisfacción. Esto es una pregunta de evaluación de la calidad, ¿no? De esa parte de gestión y calidad de servicios sanitarios, ¿no? Nos están preguntando sobre la evaluación de calidad, que sabemos que tiene 3 esferas: estructura, proceso y resultado. Así que en esta pregunta ya podíamos, digamos, descartar la A y la D y quedarnos entre resultado y proceso y saber realmente si la duración de cada sesión y el grado de participación es una evaluación de resultado o de proceso, ¿vale? Bueno, pues la respuesta correcta es la C, proceso, y vamos a ver un poco unos ejemplos de qué es una evaluación de estructura, evaluación de proceso y evaluación de resultado. Evaluación de estructura, pues es relacionado con la disponibilidad y acceso a los recursos, a las políticas y a la organización. Por ejemplo, pues recursos humanos empleados. La evaluación del proceso, pues son la evaluación de las medidas relacionadas con el desarrollo y la implementación. Pues, por ejemplo, pues la duración de un procedimiento. Y evaluación de resultado, pues es la evaluación de las medidas relacionadas con los cambios alcanzados, pues ya sean en la salud, cambios en comportamiento, ¿no? Pues ejemplo, pues satisfacción de los usuarios, por ejemplo, o cambios en la salud de la población, ¿no? De una, pues eso, son los cambios producidos por el proceso, ¿vale? Entonces, en este caso nos preguntaban por la duración de cada sesión y el grado de participación, pues estamos haciendo una evaluación de lo que es el proceso. Pasamos a la pregunta 42. Lenore Walker describe varias fases relacionadas con la violencia a la mujer en la pareja. ¿Cuál de las siguientes no es verdadera? Últimamente los exámenes están también cayendo, está entrando en los temarios, que antes no estaba, todo lo que es violencia de género, ¿no? Y sobre todo si entra también algún plan concreto de la comunidad, pues más importancia va a tener esa parte para el tribunal, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes fases no es verdadera? Nos tenemos que saber esas fases de la violencia en la mujer. A, fase de luna de miel. B, fase de explosión de la violencia. C, fase de emoción contenida. D, fase de acumulación de tensión. La respuesta correcta, porque no es verdadera, es la fase de emoción contenida. Las otras 3 son las 3 fases de violencia a la mujer en la pareja, según Lenore Walker. Vamos a verlo. Son 3 fases. La primera es
acumulación o construcción de tensión, la segunda, agresión o explosión de la violencia, y la tercera, conciliación o luna de miel. Son 3 fases, 1, 2 y 3, pero sería como si fuera un ciclo, ¿no? Porque después de la conciliación o luna de miel, desgraciadamente pasamos a lo que es la acumulación o construcción de tensión. Pregunta 46. El método de priorización de problemas de Hanlon no contempla uno de los siguientes criterios. A. Magnitud del problema. B. Eficacia de la intervención. C. Pertinencia del problema. D. Factibilidad de la intervención. Método de priorización de problemas de Hanlon también bastante preguntado, ¿vale? Que no se nos pase, tenemos que memorizarlo y tenemos que memorizar esos criterios y la fórmula con la que se realiza esa priorización. Si hemos estudiado, esta pregunta no era complicada, ¿vale? Entonces, ¿cuál no es uno de los criterios de este método? La pertinencia del problema. El método Hanlon es un instrumento para determinar la prioridad de un problema y así poder jerarquizar, digamos, esos problemas, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de, o sea, si tenemos varios problemas, le damos una prioridad a cada uno y así podemos saber cuál tenemos que abordar primero. Lo interesante del método es que tiene una fórmula, ¿no? Que la tenemos aquí, a través de la cual se le asigna esa prioridad al problema. Entonces tenemos que saber cuáles son esos componentes, que son magnitud del problema, severidad o gravedad del problema, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención. Entonces tenemos esta fórmula que es M más G, ¿no? Magnitud más gravedad, por eficacia, por factibilidad. A veces también preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del método que más influyen en el resultado, ¿no? Pues van a ser los que se multiplican, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención, ¿no? Es interesante, pues porque al final está la prioridad que se le da al problema no solo influye la importancia que tenga ese problema, ¿no? La magnitud del problema y la gravedad del problema, sino también la capacidad que tenemos para solucionar ese problema, ¿no? La eficacia de la solución y la factibilidad de la intervención, ¿no? Es interesante que lo analicemos así porque luego cuando nos lo pregunten nos pueden retorcer la pregunta un poco por ese lado, ¿no? Al final los factores que más influyen en que sea un problema más prioritario dependen mucho más de la solución y de esa eficacia de la solución, ¿no? De la solución de la intervención que se puede realizar más que del propio problema, ¿vale? Pero en este caso la pregunta era más sencilla que todo eso, con sabernos los componentes del método, pues ya la teníamos, ¿no? Entonces, el criterio que no está en este método es pertinencia del problema. Pasamos a la siguiente pregunta. Sabiendo que un test de antígenos tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 97%, señale la respuesta correcta. A. La prueba es falsamente positiva en un 10%. B. La razón de probabilidad de la positiva es 0, la razón de probabilidad de la prueba positiva es 0,10. C. La prueba es falsamente positiva en un 3%. D. La razón de probabilidad de la prueba negativa es 30. Bueno, esta pregunta es una pregunta complicada, porque en el estudio hemos podido entender lo que es la sensibilidad, hemos podido entender lo que es la especificidad, pero ya nos meten, digamos, como algo más práctico, que es con los porcentajes y entender dentro de esos porcentajes, ¿no? Cuando hay los falsos positivos, ¿no? Y encima, no solo eso, sino que encima nos meten esta razón de probabilidad de la prueba positiva, que no es un concepto que nos estudiemos, ¿no? O sea, solemos estudiarnos lo que es la sensibilidad, especificidad y valores predictivos. La razón de probabilidad no suele ser tan común, ¿no? Entonces encima nos meten eso y ya, pues nos lían. Y encima números. O sea, esta pregunta es complicada, pero bueno, vamos a analizarla. La opción correcta es la C, la prueba es falsamente positiva en un 3%. Y vamos a ver. Bueno, como sabemos, las pruebas diagnósticas, ¿no? Tienen dos medidas, ¿no? La sensibilidad y la especificidad, ¿no? Y son medidas de la prueba, ¿no? Son características de la prueba diagnóstica, no
del resultado individual. Para saber las probabilidades de que sea verdadero o no un resultado, ¿no? Un resultado individual del paciente, entonces son los valores predictivos, ¿vale? La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba identifique como enfermo a aquel que efectivamente lo está. Y la especificidad es la probabilidad de que la prueba identifique como sano a aquel que efectivamente lo está. ¿Vale? Entonces son características de la prueba, eso lo tenemos que tener muy claro, no del resultado individual. Es decir, si un paciente sale positivo, no vamos a saber cuánto de probable es que eso sea verdad por la sensibilidad ni por la especificidad, sino que lo sabemos mediante el valor predictivo positivo o negativo, dependiendo si ha salido positivo o ha salido negativo. Los valores predictivos son la probabilidad de padecer o no una enfermedad una vez conocido el resultado de la prueba diagnóstica. ¿Vale? Tenemos aquí las fórmulas de la sensibilidad y las fórmulas de especificidad, que son las que nos van a dar, digamos, la respuesta a la pregunta que nos han hecho. ¿Vale? La sensibilidad es verdaderos positivos partido por verdaderos positivos más falsos negativos. No es una fórmula complicada y esto tiene que ir unido a saber lo que es la sensibilidad. No nos vale simplemente saber lo que es la sensibilidad, sino que es interesante saberse la fórmula. Y no es complicado, no es una fórmula difícil, porque realmente es verdaderos positivos, ¿no? Realmente la sensibilidad es probabilidad de que la prueba identifique como enfermo, es decir, estamos hablando de los positivos, aquel que efectivamente lo está, ¿no? Entonces, verdaderos positivos partido por los que realmente están enfermos, ¿no? Entonces, ¿quiénes están enfermos? Pues los que han dado positivo y también los que han dado negativo, pero que es falso, ¿no? Más los falsos negativos. Entonces, verdaderos positivos partido por todos los enfermos, ¿vale? Entonces, en el porcentaje, ¿no?, del resultado de la sensibilidad, ¿no?, abajo siempre va a ser 100, ¿vale? Porque como es un porcentaje, todos los enfermos es 100, ¿no? Entonces, verdaderos positivos, pues dependiendo del porcentaje de la sensibilidad, va a ser uno u otro. En este caso nos decían que la sensibilidad de la prueba del test de antígenos es un 90%, ¿vale? Entonces, de cada 100 enfermos, 90 la prueba da positivo, ¿no? De cada 100 enfermos de verdad, ¿no? Enfermos sí o sí, ¿no? De cada 100 enfermos, el test de antígenos detecta positivamente a 90 y deja a 10 que sí que eran enfermos sin dar positivo, ¿no? Entonces o sea, les da negativo, pero es un falso negativo, ¿vale? Entonces, si la sensibilidad es del 90%, tenemos 90 verdaderos positivos y abajo siempre va a ser 100, porque es un porcentaje, ¿no? Entonces, si verdaderos positivos tenemos 90, pues falsos negativos tenemos 10. ¿Entendemos? Pero aquí, en las opciones que nos da la respuesta, nos habla de falsos positivos. La prueba es falsamente positiva en un 10% o la prueba es falsamente positiva en un 3%, ¿no? Entonces aquí tenemos también que saber qué nos indica los falsos positivos, si la sensibilidad o la especificidad. Vale, aquí estamos hablando que falsos negativos son 10, porque como la sensibilidad es del 90%, ¿no? Los falsos negativos, que son enfermos, ¿no? Digamos, el denominador de la sensibilidad, pues 10. ¿Vale? Y la especificidad, pues es verdaderos negativos, ¿no? Partido por los sanos, ¿vale? Por el total de los sanos, ¿vale? Entonces, los sanos, ¿quiénes van a ser? Los negativos y los falsos positivos, ¿no? Los que les ha dado positivo en la prueba, pero no es verdad, porque el paciente está sano, es decir, verdaderos negativos más falsos positivos es el total de los sanos. Entonces, la especificidad nos decían que era el 97%, pues aquí lo mismo, 97 verdaderos negativos, ¿no? De cada 100 sanos, 97 da verdaderos negativos, ¿no? Da un negativo y es verdad, pero en 3, ¿no? De 100 sanos, 97
le da negativos, pero a 3 les da positivo sin ser positivo, falsos positivos, ¿vale? Entonces, la prueba es falsamente positiva en un 3%, ¿no? Entonces, un truco que tengo yo, que me sirve a mí, pero cada uno se tiene que buscar también sus trucos, lo que se le quede más en la memoria, ese es tu truco, ¿no? A mí, desde el principio, se me quedó en la memoria que la especificidad, o sea, una prueba muy específica, ¿no? La especificidad evita los falsos positivos. Yo me quedé con eso y eso me ha servido siempre para identificar estas fórmulas, ¿vale? Porque si a menos falsos positivos mayor es la especificidad, pues puedo sacar el resto de la fórmula. Y si me podría haber quedado perfectamente con la sensibilidad evita los falsos negativos. Pues yo me quedé con esto y esto me ha servido para identificar, por un lado, la fórmula de la especificidad y por otro lado, la fórmula de la sensibilidad. Pero lo que os digo, a cada uno le sirve pues el truco que sea, ¿no? Entonces, pues lo que os decía, con esta fórmula lo sacaríamos, ¿no? Especificidad, si es una especificidad del 97%, eso significa que de cada 100 sanos, 97 les da negativos y hay un 3% que les da positivo, ¿vale? Sin ser positivo. Entonces son un 3% de falsos positivos y ahí tendríamos la respuesta correcta, ¿vale? La B y la D, pues son las típicas que nos las meten para despistar, para decir, uy, no sé lo que es la razón de probabilidad, entonces no sé contestar esta pregunta. Pero no, si tenemos claro lo que es la sensibilidad y lo que es la especificidad y tenemos una respuesta que es correcta, no nos agobiemos. Sabemos que a los tribunales les gusta liarnos, ¿vale? Y que la razón de probabilidad no es algo común que calculemos en este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, si esto lo sabemos y hemos sabido contestar, no nos liemos de, ay, pero ¿y si la razón de probabilidad? Nada, yo sé estas fórmulas y sé que esa C es correcta, pues a por ella, ¿vale? Pero bueno, ya que nos han preguntado por esto de razón de probabilidad, vamos a ver lo que es, ¿no? Pues la razón de probabilidad es cuántas veces más o cuántas veces menos probable es que se identifique un determinado resultado de una prueba en individuos enfermos comparados con los individuos sin la enfermedad. Es decir, una razón de probabilidad es la probabilidad de una persona que tiene la enfermedad presente un resultado determinado en la prueba, dividido por la probabilidad de un individuo sin la enfermedad presente ese mismo resultado, ¿vale? Entonces, sobre todo nos tenemos que quedar que la razón de probabilidad también no habla tanto de la prueba en sí como la sensibilidad y la especificidad, sino de el resultado cuando le da a un individuo, ¿vale? Bueno, tenemos las fórmulas aquí, ¿no? También sería la razón de probabilidad positiva es la sensibilidad partido por 1 menos la especificidad y la razón de probabilidad negativa es 1 menos sensibilidad partido por especificidad. Pasamos a la pregunta 95. Disponemos de una muestra de 21 varones diabéticos distribuidos aleatoriamente en 4 grupos independientes para cada tipo de ejercicio físico. Se pretende averiguar cómo los distintos tipos de ejercicio físico, fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio, influyen en las cifras de glucemia. ¿Qué test estadístico utilizaríamos para valorar este estudio? Bueno, pues aquí hay varios datos que nos tenemos que quedar. Lo primero tenemos que saber es qué test se usa según las medidas que estamos utilizando. Y luego hay otro dato importante que es el de 21, ¿vale? O sea, la muestra es de 21 y tenemos que saber que las muestras menores de 30 usamos test no paramétricos, ¿vale? Entonces, tenemos que irnos, digamos, a la parte de los test no paramétricos. Yo la verdad es que suelo pensar cuál es el test paramétrico y a partir de ahí pienso en cuál es su homólogo, ¿vale? Yo me lo estudié así, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? Pues el test de Kruskal-Wallis, ¿vale? Y tenemos aquí las dos tablas, digamos, que tenemos que saber, ¿vale? Teníamos una variable cuantitativa,
que era la cifra de glucemia, ¿vale? Era numérica, ¿no? Una variable cuantitativa, y luego teníamos otra cualitativa ordinal, ¿no? Porque eran los 4 grupos de ejercicio físico, ¿no? Y además había más de 2 categorías. Si hubiera sido 2 grupos de ejercicio físico y una cuantitativa, ¿no? Nos iríamos aquí 2 categorías, pero es que tenemos más de 2 categorías, ¿vale? Entonces, en un test paramétrico sería el test de ANOVA, pero como hemos dicho que eran 21 pacientes, es decir, una muestra menor de 30, entonces es una prueba no paramétrica. Entonces, digamos, la pareja, ¿no? de la no paramétrica es prueba de Kruskal-Wallis, y ahí teníamos la respuesta correcta. Bueno, pues hasta aquí el análisis del examen de SACIL de 2023 de enfermería. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si estáis preparándoos para algún otro examen, muchísimo ánimo. Todos estos temas que hemos tocado en esas preguntas son, digamos, imprescindibles. Y a los que habéis hecho el examen, pues nada, ahora tomaros un tiempo de descanso. Independientemente del resultado, ahora toca descansar y disfrutar de todo lo que habíais parado hasta ahora. Bueno, un saludo a todos.